Bueno, estamos en la materia epístolas paulinas. Esta materia obviamente va a tratar acerca de las cartas, ¿sí? Epístola quiere decir carta, paulinas acerca de Pablo, ¿sí? Otra manera de decir epístolas paulinas es el corpus paulinos, ¿sí? El cuerpo de cartas de Pablo. También es una forma en que ustedes la pueden encontrar muchas veces en distintos textos, distintos libros que dicen corpus paulino. Esta materia va a constar de estas cartas que están acá abajo, ¿sí? Y acá están ordenadas en forma cronológica, ¿sí? En la forma en la cual, em, después vamos a ver cada una en particular, pero más o menos en forma cronológica en las cuales fueron escritas, ¿sí? Esto es primera y segunda de Tesalonicenses, con una diferencia de un par de meses, primera y segunda de Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿Sí? Entonces van a ser como el primer capítulo, va a ser primera y segunda de Tesalonicenses, como el segundo capítulo, primera de Corintios, segunda de Corintios, y el tercer capítulo, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿Sí? Entonces estas primeras dos van a ser un grupo de cartas, estas dos va a ser otro grupo de cartas, y estas cuatro las últimas. ¿Sí? Estas se hacen en Corinto, estas después van a hacerse en el segundo viaje misionero y estas van a hacerse en se llaman epístolas de la cárcel, ¿no? Epístolas que fueron hechas en la cárcel. Entonces acá están organizadas de manera cronológica, ¿sí? Esto va a ser para que nosotros podamos ver cómo evoluciona de alguna manera el pensamiento paulino, de cómo evoluciona la teología paulina, a qué le da importancia a él, cómo él se relaciona y cómo él explica y profundiza en todos los conceptos que él ya aprendió antes, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de la vida de Pablo, ¿no? Pero con esta forma de organizar, que no es la forma canónica, en la que está nuestra Biblia, lo que podemos hacer es ver cómo fue evolucionando. Exactamente. Después igual vamos a ver bien en profundidad si es como esto es para un inicio. ¿Sí? Después vamos a ver carta por carta específicamente como su ficha técnica, por así decirlo, de la carta, ¿sí? Pero si estas cuatro fueron escritas en el mismo momento. Ahora, epístolas paulinas. Obviamente, si hablamos de epístolas paulinas, tenemos que hablar de Pablo, ¿no? Y acá, antes como de empezar ya con Pablo, em, quiero que hablemos un poco, ¿no? De las epístolas paulinas y sobre todo del impacto que tuvo Pablo. ¿Por qué? Perdón, Pablo, pero hay Sí. interferencia y no se escucha muy bien. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. A ver. Ahí, ¿cómo se escucha? Ahí se escucha mejor. Sí, ahí está, ahí está. Ahí está. A ver, porque si yo... Listo. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Sí, Pablo. Perfecto. ¿Por qué? Porque voy a tener la voz en la tablet y mi imagen en lugares distintos, ¿sí? Espero que no les moleste tanto. Em, bueno, tenemos que hablar de Pablo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de Pablo, hablamos de, dentro de la teología del Nuevo Testamento, de una de las personalidades, ¿no? Más importantes y con más peso, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque por lo menos un tercio del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo, ¿no? O Pablo es la figura importante. Por ejemplo, en el libro de Lucas, Pablo ya empieza, el capítulo 13 si no recuerdo mal, ya empieza a aparecer, desde ahí hasta el último, hasta el 28. De ahí después tenemos Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios,
tenemos Gálatas, Efesios, etcétera, etcétera. Entonces, una gran parte de lo que nosotros conocemos de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, es por manos paulinas, no es por manos de Pablo. Por lo tanto, es muy importante que nosotros primero sepamos o nos demos cuenta de la importancia que tiene Pablo en la forma en la que nosotros vivimos. ¿Sí? Todo lo que escribió Pablo impacta de manera enorme en cómo nosotros concebimos la realidad cristiana, o sea, cómo concebimos el cristianismo, es en parte a la teología paulina. Entonces, esto es lo más importante de Pablo, que es la influencia que por medio de él tiene Dios, ¿no? Por medio de sus cartas. Y cómo estas cartas deberían a nosotros guiarnos hacia toda la verdad, ¿no? Hacia Cristo y sobre todo a cómo vivir, que es lo que más enseñó Pablo, tanto una teología profunda como también que eso lo vamos a ver después en distintivos paulinos, pero eso lo vamos a ver cuando ya veamos las cartas. Pero una profundidad teológica, pero también una profundidad de teología práctica, ¿no? Cómo llevar a cabo que Cristo es rey, ¿no? Que Cristo resucitó y cómo eso se aplica ahora a nuestras vidas. Entonces eso va a ser el mayor aporte de Pablo, ¿no? En profundizar las enseñanzas de Jesús, en cómo eso nos afecta a nosotros y cómo nosotros tenemos que movernos. Entonces, ahora pasamos directamente a Pablo, ¿no? El apóstol Pablo. Ahí, si ustedes ven al principio, tiene el... esperen. Está corrida la ficha. Ah, eso. Y ahora, No se veía. ahora lo saco, lo pongo de vuelta. Ahí está. Sí, ahí se ve bien. Muy bien. Gracias. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ahí ustedes pueden ver que arriba ahí de todo van a ver. Igual esto lo tienen. Esto es como una introducción. Si esto no lo voy a tomar, eh, sí sería importante que ustedes lo sepan, ¿no? Pero esto se puede ver directamente en Prezi. Si ustedes ponen prezi.com, ustedes buscan el nombre de este archivo y ustedes lo ven, lo pueden ver por internet. ¿Sí? Después igual si quieren lo paso. Pero si ponen prezi.com, entran ahí y pueden verlo. Entonces, ustedes ven ahí arriba que dice, bueno, un signo de pregunta y hasta el 66. ¿Sí? Normalmente, cuando nosotros hablamos de Pablo, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en cuándo nació, obviamente en la escritura no hay un documento que diga, bueno, Pablo nació tal. Sí, solo sabemos que es Saulo, que es de Tarso, pero nada más. Sí, y después vemos los detalles que él nos va contando, tanto en hechos como en sus cartas, ¿sí? Acerca de su vida. Pero no sabemos exactamente cuándo nació. ¿Sí? Entonces, se supone que, o bueno, lo más probable es que Pablo nació en la primera década del siglo I. ¿Sí? Sería entre el 0 y el 10. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Pablo, sí, siempre tenemos el Saulo de Tarso, ¿no? Y Tarso es un lugar que sería arriba, o no sé si es Turquía o arriba, en la parte de arriba, sí, pero es más al norte, sí, de todo lo que es Israel. Eso nos lo cuenta Pablo en Hechos 22:3. Sí, y la región era Cilicia, que es una región mucho más grande que la ciudad de Tarso. También sabemos que es de la tribu de Benjamín, por lo tanto sabemos que es judío, ¿sí? Él tiene descendencia judía, seguramente por los padres, específicamente por la mamá, que era la que daba la descendencia judía. Aquí lo podemos ver en Filipenses 3:5. Y también lo dice en Hechos. Vemos otra cosa, que era ciudadano romano, ¿sí? Normalmente, en este caso, se cree que sería por el papá.
pero él era ciudadano romano. ¿Sí? Y eso normalmente Pablo lo usa, ¿sí? Como una forma de prestigio. Ustedes acuérdense que cuando había un ciudadano romano dentro del Imperio Romano, entonces tenía ciertos privilegios que personas que no eran romanas no podían tener. No se podía eh, alivianar las condenas, etcétera. Que eso es un recurso que Pablo utilizó diciendo, bueno, yo soy ciudadano romano. Y también era estudiante rabínico. Sí, eso lo dice en Hechos 2 y sobre todo a los pies de Gamaliel, ¿no? A los pies de Gamaliel lo que quiere decir era estudiante básicamente de Gamaliel, una personalidad muy conocida. Sí, y eso también aparece en Hechos 5, ¿no? Que es el que dice, bueno, eh, será mejor que lo dejemos, ¿no? Porque si no es de Dios, estos cristianos van a desaparecer. Pero si son de Dios, bueno, no hagamos nada en contra por si este movimiento viene de Dios, ¿no? Y estemos luchando contra Dios. Entonces este Gamaliel era uno de era de la secta de los fariseos. Pablo también menciona que él eh, era muy, como muy grave o era muy intenso en cómo él guardaba la ley. A los pies de Gamaliel. También era, si nosotros vemos un poquito, ustedes se acuerdan, y eso lo vimos en historia, perseguidor de cristianos. Sí, ahí en Hechos capítulo 9, él igual aparece en el capítulo anterior, pero se ve que él era muy celoso de la doctrina, muy celoso de Dios, tenía un celo por Dios que lo hacía perseguir a estos cristianos que decían que Cristo era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces vemos a un Saulo o un Pablo muy perseguidor de los cristianos. Entonces, esta era como su vida, ¿no? Al principio, hasta su conversión. Sí, en Hechos 9 ustedes van a ver la conversión. Pero antes, hay una cosa, ¿no? Con Saulo y con Pablo, ¿no? Muchas veces se enseña, ¿no? Que, bueno, él se llamaba Saulo, pero cuando él se convierte en Pablo, ¿no? Entonces ahí Dios le cambia el nombre eh, y él se pasa a llamar Pablo. Y esto tiene muchos conflictos, ¿no? Si bien es cierto que en el Nuevo Testamento, sobre todo con los judíos, hay ocasiones en donde Dios cambia el nombre, ¿sí? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, con Saulo no se cree que sea de esa manera, ¿sí? No es que en un momento se llamaba Saulo y después dejó de llamarse Saulo para llamarse Pablo, ¿sí? Incluso en Hechos se habla de Saulo, el que también se llama Pablo, por ejemplo. Entonces, esta, esta denominación de Saulo y Pablo tenemos que verlas como en realidad es, no tanto como un cambio de nombre, sino como una forma de llegar a los griegos, ¿sí? O por así decirlo, de llegar a los gentiles, porque Pablo era el nombre que se utilizaba normalmente, el nombre que él seguramente utilizaba para hablar, para contactarse con la gente. Y Saulo sería su nombre judío. ¿Por qué? Saulo de dónde viene? De Saúl. Y Pablo en latín quiere decir pequeño. ¿Sí? Entonces, eh, los nacidos ¿sí? en el pueblo romano tenían que tener tres nombres. Entonces uno era el judío, otro era el griego y otro sería un segundo nombre. ¿Sí? Entonces, este Pablo y este Saulo son lo mismo. ¿Sí? No hagamos enseñanzas de cosas cuando hay otras personas también importantes que fueron cambiados, que se le cambiaron el nombre, pero justamente con Pablo y Saulo no es el ejemplo. ¿Sí? Se pueden utilizar otros ejemplos de cómo Dios nos va cambiando y nos va dando, por así decirlo, una nueva identidad, una nueva persona, un nuevo hombre, ¿no? Esta conversión se da en Hechos 9, ustedes seguramente se acuerdan, ¿no? Él iba camino a Damasco, se encuentra con el Cristo resucitado,
Él queda ciego durante 3 días, se le predica el Evangelio y él se convierte, ¿no? Y a partir de ahí, él empieza sus primeros viajes, ¿sí? Entonces en realidad no son primeros viajes misioneros, sino que él va viajando de acá para allá, va aprendiendo y va madurando en su fe, ¿sí? Del 34 al 46, él va a ir y va a poder aprender de los apóstoles, de los discípulos, de los diáconos, y él va aumentando su fe y aumentando su conocimiento y aumentando también su comunión con Dios. Entonces, él va a realizar distintos viajes misioneros, ¿sí? Él va a ser uno de los principales misioneros que tiene el cristianismo. Entonces, él hace 3 viajes, ¿sí? El primer viaje nosotros lo vimos, también se los puse acá, del 47 al 48, un segundo viaje del 49 al 51 y un tercer viaje del 51 al 54. Entonces vemos que el apóstol Pablo no era una persona que se quedaba quieta, ¿sí? Él iba de un lado al otro, iba buscando conocimiento, iba buscando expandir el mensaje del Evangelio, y eso es algo que también vamos a ver en sus cartas, como él quiere establecer una iglesia para que esa iglesia vaya y sea distinta en el mundo en el cual está, en el cual se va desarrollando esa historia, ¿sí? Que es la historia de la redención. Hablemos un poco de la muerte ahora. ¿Sí? En la Biblia, en Hechos 28, no aparece su muerte. ¿Sí? Simplemente dice que él va a dejar de predicarle a los judíos, va a predicar a los gentiles y listo. ¿Sí? Eso es lo único que nosotros sabemos por Hechos. La tradición después dice que va a ser encarcelado. ¿Sí? Después de esa encarcelación sale libre, ¿sí? Ya sea o exiliado o con algún beneficio, como si fuese una libertad condicional. Y en época de Nerón vuelve a ser encarcelado y muere a manos de él, ¿sí? Se supone, o según la tradición se dice, que le cortaron la cabeza, ¿sí? Esa fue la muerte y sería algo factible, porque este Nerón hizo bastante lío y utilizó muertes muy crueles para todos los que él quería muertos, ¿no? Y eso se cree que fue entre el 66 y el 67. Por lo tanto, esto es como un vistazo general, ¿sí? Como si fuese un resumen general de quién es este Pablo, ¿no? Y es este apóstol a los gentiles, este apóstol de Jesucristo, llamado Pablo. Pero bueno, lo que venimos acá es a las epístolas paulinas, ¿sí? Pero antes de ver las epístolas paulinas, tenemos que ver qué es una epístola y cuáles son los distintivos que tiene eh, el Corpus Paulinos, como les decía antes, el cuerpo de cartas de Pablo, para que nosotros después nos vamos a encontrar con versículos que son muy parecidos, por ejemplo, la introducción y la conclusión, y con muchas cosas que son propias de las cartas de Pablo, ¿sí? ¿Cuál es un primer distintivo paulino? Ustedes lo pueden ver ahí arriba. Es la comunicación por medio del género epístola, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pablo escribía una carta, ya sea él o usando un amanuense, o sea, una persona que escribía, ¿no? Que escuchaba lo que decía Pablo y lo escribía. Normalmente mandaba una persona, ¿sí? Porque muchas veces estaba eh, encarcelado, ¿sí? Muchas veces estaba, o no lo podía hacer él personalmente, porque él tenía que tener otras, ya sea ir a un lugar, ir a otro, predicar el evangelio en distintos lugares, entonces él mandaba directamente a una persona y esa persona tenía las cartas, ¿sí? Para que sean leídas, ¿sí? Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses dice que esa carta tenía que ser leída en voz alta,
¿no? Entonces, normalmente Pablo le daba instrucciones a la persona con la cual mandaba esa carta y esa persona hacía lo que Pablo le decía. Si ustedes se acuerdan, seguramente que sí, que ustedes vieron en hermenéutica que hay un género literario de la escritura que es el género epistolar. Sí, eso es lo que estamos viendo ahora. Que también tiene una estructura bastante normativa, o sea, bastante común, que sería el de la introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿no? Es muy fuerte, obviamente, la introducción de Pablo, que normalmente dice, bueno, Pablo y X persona capaz si lo acompañaba a la iglesia de, y ahí pone la iglesia a la cual pertenecía, decía gracia y paz, ¿no? Es como el distintivo paulino por excelencia. Y al final de la carta, también lo mismo, el gracia y paz de Jesucristo. Sí, que también es una de los distintivos paulinos, la conclusión. A veces lo que hacía Pablo, como se ve en otras cartas, que decía que él firmaba de su mano, ¿no? Él firmaba con su propia letra. En el desarrollo siempre es muy predominante esta idea doble, ¿no? ¿Cuál es esta idea doble? Es la de tener una profundidad teológica primero, en donde Pablo va a establecer una teología de lo que él va a estar hablando, y luego una teología práctica. ¿Sí? Es cómo se aplica la teología que él explicó antes a lo que tienen que hacer ellos, a cuál es el accionar de ellos. ¿Sí? Esto no siempre se cumple de una manera tan visual o tan clara. Por ejemplo, en Romanos se puede ver de manera muy fácil. ¿Por qué? Porque en el 11, al final del capítulo 11, ahí tiene una doxología, o lo que podríamos llamar una adoración o palabras de alabanza, y luego empieza la parte práctica en el capítulo 12, ¿no? Y de ahí del 12 al 16 tenemos todo práctico, y antes tenemos teología de el pecado, teología de los gentiles, teología de la salvación judía, y así sucesivamente, ¿no? La teología de Cristo, la teología de la salvación, de la justificación, etc. Y luego tiene una teología práctica, cómo todo eso se aplica a lo práctico. Como ven, no vamos a ver Romanos, ¿sí? Porque Romanos se ve solo. Pero eh, muchas veces lo tiene por partes unido, ¿sí? Tiene una parte teológica unida directamente ahí, de forma siguiente, con la parte de teología práctica. Entonces, tenemos por un lado la profundidad y por otro lado la practicidad. ¿Sí? Pablo no separa las dos cosas. La teología está anclada o está íntimamente relacionada con la práctica, y la práctica está íntimamente relacionada con la teología. Normalmente Pablo pone la teología primero, porque es el fundamento de lo práctico. Si nosotros hacemos todo práctico, si somos pragmáticos, se llama eso, entonces perdemos el cristianismo. ¿Sí? Simplemente pasamos a ser seres morales. Nosotros tratamos de mejorar, y el cristianismo no se trata de mejorar, se trata de ser transformados mediante el Espíritu Santo por la gracia y obra de Jesucristo, y eso no se puede tener si no hay una profundidad teológica. Entonces Pablo siempre tiene el mismo patrón. ¿Sí? Un saludo, que es la introducción, quien lo mandó, el saludo típico de él, tiene una teología de lo que va a hablar, ¿sí? Una teología bien eh, muy profunda. Después pasa a la teología práctica y por último la conclusión. Otro distintivo es el énfasis en el Evangelio y su expansión a los gentiles. Pablo es el que más desarrolla la soteriología, ¿sí? Que la soteriología es el estudio de la salvación. ¿Sí? Soter, salvación, logía es el conocimiento. Entonces,
hay un énfasis muy grande en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es el Evangelio que salva. ¿Sí? La preocupación de Pablo es que los gentiles sean salvos. Por lo tanto, el énfasis de Pablo va a ser en el Evangelio. Cómo se comunica el Evangelio, cómo podemos manifestar el Evangelio como iglesia, de qué tenemos que despojarnos para poder predicar el Evangelio y cómo eso afecta a los gentiles, ¿sí? Afecta no en el sentido negativo, sino cómo influye en los gentiles. Entonces vemos que él tiene un énfasis muy grande en el Evangelio. Luego vemos el último distintivo, que es la obra de gracia de Jesucristo, teniendo una alta cristología. Yo no sé si se acuerdan, pero hablé de la cristología y de que muchas veces hay una alta o una baja cristología. ¿Sí? Una baja cristología, ¿qué podría ser? Bueno, las personas que dicen que Jesús no era Dios, ¿no? Eso es tener una baja cristología. O, por ejemplo, decir que Cristo no es el rey del universo, entonces vos tenés una baja cristología. Pablo tiene una alta cristología, ¿sí? Eso sobre todo lo vemos en Colosenses, Filipenses también, pero Colosenses vemos una alta cristología, lo que se llama cristología cósmica, ¿sí? Que es, Cristo es rey y reina todo el cosmos, o sea, todo el universo, todo el mundo. No hay algo que no esté bajo el gobierno de Cristo. Entonces, eso después lo vamos a ver en Colosenses, tranquilos. Pero fíjense cómo Pablo tiene una alta cristología, ¿no? Dice que Él es todo, que para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, Pablo tenía una alta cristología. Y sobre todo, desarrolla la obra de Jesucristo, ¿no? Nos va a decir mucho acerca de la justificación, de la santificación, de la cruz, de todas esas cosas que hacen a Jesucristo, su obra, su cruz, su resurrección, su vida, su muerte, su ascenso, su segunda venida, todo lo que hace el Evangelio va a ser lo que Pablo va a transmitirles a través de todas estas cartas. Entonces, antes de pasar recién ahora, después de como 40 minutos, a las cartas, les voy a dar como un aviso, ¿no? Un aviso para todas las cartas. Lo que vamos a hacer va a ser ir carta por carta, versículo por versículo, párrafo por párrafo, sin tratar de dejar nada fuera. ¿Sí? Eso va a ser muy difícil en primera y en segunda de Corintios, sobre todo, porque son muchos capítulos. ¿Sí? Una aclaración, ¿por qué en la escritura está como está? ¿No? Normalmente ellos, o los que fueron compilando la escritura a lo largo de los siglos, lo hicieron en base a la longitud. ¿Sí? Por eso nosotros vemos eh, las cartas de esa manera, con respecto a la longitud. Eso es algo que se hacía, eh, pero nosotros lo vamos a ver en orden cronológico, como ya les dije. Entonces, vamos a tratar de ir versículo por versículo, sobre todo acá en primera y segunda Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, que tiene eh, esos 5 capítulos, lo vamos a ver, o tratar de ver todo. Segunda de Tesalonicenses, vamos a ver los 3 capítulos, ¿sí? Versículo por versículo. Esa es la primera cosa, verlo en orden y vamos a ver todo. 2, vamos a tratar todo tipo de temas. O sea, todos los temas que Pablo toca, vamos a tratar de tocarlos en distintas profundidades. Vamos a ver la muerte, vamos a ver la vida, vamos a ver eh, a Jesús, vamos a ver el Espíritu Santo, vamos a ver al Padre, vamos a ver las relaciones que tienen entre ellos, vamos a ver la cruz, vamos a ver los gentiles, vamos a ver los judíos, vamos a ver los últimos tiempos, vamos a ver la eternidad, vamos a ver lo temporal, vamos a ver el divorcio, vamos a ver las relaciones, vamos a ver el matrimonio, vamos a ver las amistades, vamos a ver el trabajo, por ejemplo, vamos a ver eh, todo lo que se pueda saber a partir de las cartas de Pablo, lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a tratar de
ver la mayor profundidad que se pueda de forma interna. Y voy a tratar de no irnos a otros pasajes de la Biblia o otros escritos de la Biblia. ¿Sí? Vamos a tratar de siempre mantenerlos en el mismo núcleo del texto. ¿Sí? Va a haber momentos en donde no voy a poder hacer eso y vamos a recurrir a otras partes del texto. Pero lo que yo quiero que hagamos es la exégesis. ¿Sí? Ustedes aprendieron un poquito de exégesis, ahora ustedes van a ver cómo eso se pone en práctica. O sea, vamos a hacer una exégesis, vamos a tratar de hacerlo, de toda la escritura, ¿sí? O de todos estos escritos. Yo no tengo un libro de texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes quieren ver toda mi pila de libro de texto, sería esta, ¿sí? Bueno, no sé si lo ven. A ver, esperen que me saco un ratito. ¿Ustedes me ¿Ustedes ven? me ven? Ahí. Ahí. Uy. Uy. Esta es la Esta es la pila de pila de texto. textos. No. No. Se ve. Ok. Ok. Se Ahí. escucha doble igual, profe. ¿Eh? ¿Eh? Se escucha como doble. Ah, Ah, bueno, bueno, ahí lo ahí lo tratamos de tratamos de arreglar. arreglar. Pero bueno, Pero bueno, a ver. em, bueno, este primer texto, Ahí. Yo les recomiendo, sí, que es muy lindo, comentario exegético práctico, ¿sí? Comentario exegético práctico. Esta es toda una serie de libros, ¿sí? Esta es de Primera, Segunda de Tesalonicenses, y yo tengo también Efesios, Colosenses y Filemón. No ¿Sí? se ve, Pablo. No A se ver. Destacar para Yo todos. sí Ah, la ahí está. se veo. ve. ¿Se ven? Sí, se ve. Ahora Pasa sí. que están dos pantallas, Ahora hay que sí. buscarlo en la otra pantalla. Ahí. Mm, 3 ¿Ven? libros. Sí, 3 tomos. Uy, Al ahí. revés. Creo que sí. Pero bueno, Primera y segunda. Sí. este es muy bueno. Comentario exegético práctico al Nuevo Testamento. Yo tengo acá. Ahí va. Ay, no sé cómo mostrarlo para que ustedes lo vean. Pero bueno, Colosenses y Filemón. Tenemos acá Efesios. ¿Sí? Y Primera y Segunda de Tesalonicenses. ¿Sí? Con esos textos, es lo que nosotros vamos a ver. Después, comentario de Filipenses y Segunda de Corinto, otro comentario que si ustedes pueden tenerlo, es hermoso, es de Samuel Pérez Millo. Acá están los dos tomos, tiene el del Nuevo Testamento. Creo que ya se los mostré, pero no importa. Comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento. Sí, es esto. Este de Filipenses y este es de Segunda de Corinto. Sí, son tomos lindos. Está muy bueno. El anterior es de editorial Andamio, muy buena editorial, y estos son de editorial CLIE, también muy buenos. También para Segunda de Corinto, si ustedes lo quieren, este es Charles Hodge, bueno, no se ve, pero no importa. Es un presbiteriano del 1600, muy bueno, muy profundo. También para Primera y Segunda de Corintios, esta no está en Argentina, lamentablemente, que es un estudio de un comentario de los padres de la iglesia. ¿Sí? Serían del siglo I al siglo VIII hasta acá. Y está de toda la Biblia. Pero son muy caros estos. Por eso tengo este solo. Acá tenemos Efesios, que tengo este libro, que es de John Stott,
muy bueno. Si ustedes ven, hay comentarios de John Stott de varios. Está el Sermón del Monte, está, yo tengo por ahí otro, de la Cruz. John Stott es muy bueno. Y después tengo otro por allá que se llama el nombre del libro, Para ti, que son libros muy chiquititos, se pueden ser como devocionales hermosos. Y por último, si ustedes tienen adolescentes o jóvenes o lo que sea, les recomiendo este, que es de Lucas Leis, de E625, que se llama Los libros de la Biblia explicados en gráficos. ¿Sí? Tiene imágenes y todo eso muy bueno para que puedan ustedes enseñar libros básicos, ¿sí? De forma básica, de forma linda, eh, y que ustedes puedan ver bien, ¿sí? Ver de forma gráfica, de forma linda, ¿sí? Para que pueda ser presentable y se lo puedan acordar todos. Volvemos. No sé si... bueno. Me voy a desanclar. Bueno, ahora pasamos a Primera de Tesalonicenses. ¿Se ve ahí? Todavía O no no. sé qué sé. Yo no No, veo nada, todavía está en no. negro la pantalla. Está Ok. pensando. A ver, lo pongo de vuelta. Pablo, buenas noches. Soy Teresa de Mendoza, Sí, de Catedral de Vida. Consulta, ¿existe la posibilidad de que luego vos nos envíes escrito, quizás ahí en los mensajes, la bibliografía que mostraste? dale, sí, sí, sí. Si no, al final de la clase, si me hacen acordar, se los escribo acá en el chat. Eso, en Porque, el chat. sí, porque si no, me olvido. A ver. Bueno, creo que ahí está. Primera de Tesalonicenses, ahí se ve bien, ¿no? Sí, ahí se ve bien. Perfecto. Vamos a hacer siempre lo mismo. ¿Sí? Yo les voy a dar como esta guía general de el libro que nos corresponda. Después vamos a ver pura y exclusivamente el texto. ¿Sí? Así vamos a hacer siempre. Primero una guía general, vamos a ver algunas cosas clave y luego vamos a ver el texto en sí, vamos a ir capítulo por capítulo, versículo por versículo. La fecha de primera de Tesalonicenses. Pablo, Sí, perdón que te interrumpa. sí, no hay ¿Será problema. posible, perdón, porque a mí se me complica con la tecnología, ¿será Sí. posible que vos nos envíes no sé si es un PDF, perdón mi ignorancia o algo, Mm. para Sí, poder ya sí, se lo voy a tenerlo? mandar, sí, sí. Mil gracias, Porque Pablo. no hay problema. Mil gracias. Después le voy a mandar que es un link, ¿sí? O sea, Ah, ustedes perfecto. abren el link y ustedes ya pueden meterse ahí y verlo Gracias. de donde quieran. No, de nada. Bueno, Primera de Tesalonicenses. Sí, ahí creo que lo ven bien. Va a ser el primer libro en forma cronológica que nosotros vamos a poder ver. ¿Sí? Se cree que el primero fue Gálatas, ¿sí? Que fue en el 49. Eh, pero bueno, no nos compete ahora. Vamos a ver, sería este el segundo. ¿Sí? Por lo tanto, es una de las más tempranas.
que fue escrita desde Corinto, ¿no? Ese va a ser el lugar y la fecha en el cual va a ser escrito. Después, cuando vayamos a la introducción, vamos a ver quién la mandó y todo eso, ¿no? Una de las más tempranas, entre el 50 y el 55. Si ustedes van a los comentarios que yo le pasé, van a tener 2 o 3 páginas extensas de por qué se cree lo que se cree. ¿Sí? Ustedes todavía no vimos Historia de la Iglesia 2, pero cuando vayamos a Historia de la Iglesia 2, vamos a ver que a partir del 1700, 1800, 1900, sobre todo el 1800, va a empezar lo que se va a llamar la alta crítica. ¿Sí? Que va a decir, bueno, ¿cómo sabemos que Pablo escribió esto y no lo escribió un discípulo? Bueno, tenemos distintas maneras de ver. Vocabulario, lenguaje, palabras únicas, y el fluir del pensamiento, distintivos teológicos propios de Pablo. Y vamos a ver que todo esto va a ser muy debatido, ¿sí? Por ejemplo, hay otro libro muy, muy bueno, que esto sí se lo recomiendo para todo el mundo, que es un libro, después se los paso cuando terminemos la clase, se llama El Cordero y el León, que es una introducción al Nuevo Testamento. ¿Sí? Y ahí está bueno porque tiene las posturas de la alta crítica, pero no se queda con la alta crítica, sino que va también a las tradiciones. ¿Sí? Entonces es un libro muy equilibrado que te da más información acerca de las fechas. Entonces, se cree que en el 50 o el 55. ¿Por qué? Porque si vamos a la parte de Corinto, después vamos a ver ahora un poco de Hechos 17, vamos a ver que aparece una persona, que es Galión, aparece en el 18. Y Galión se sabe por documentos o eh, por medio de la arqueología, que él empezó en el 51. ¿Sí? Él empezó a gobernar en el 51. Por lo tanto, es más probable, porque ya en Hechos 17, entre Hechos 17 y 18, él manda la carta. ¿Sí? Que acontece en este tiempo. Por lo tanto, entre el 50 y el 51 es lo más probable. Lo más probable es que en el 50. ¿Sí? También esto se da porque en el 49 hubo un exilio. Entonces, él se encuentra con Silvano, ¿sí? Que va a estar ahí en el principio en su introducción de la carta. Entonces va a aparecer una persona llamada Silvano o Silas, que va a estar escapando de la persecución, y eso se produce en el año 49. Por lo tanto, entre el 49 y el 51 se manda esta carta. ¿Sí? Esas son, a grandes rasgos, ¿por qué entre el 50 y el 51? ¿Cuál es la audiencia? Bueno, la audiencia obviamente va a ser Tesalónica para griegos y algunos judíos. ¿Sí? Tesalónica era un lugar muy importante, pero tenía una predisposición, una mayor cantidad de personas de origen griego, ¿sí? O romano, pero con una cultura griega. Sobre todo eso se puede ver por cómo Pablo empieza ya en el capítulo 4 a hablar acerca de varias exhortaciones con respecto a la sexualidad, respecto a cómo conducirse, etc. Pero vemos que había una población de muchos griegos, pero también una población de judíos. ¿Sí? Por lo tanto, era una congregación mixta. ¿Sí? No, por ejemplo, como Primera y Segunda de Corinto, que el área de Corinto era predominantemente griega, ¿no? Por eso Pablo tiene que hacer muchas exhortaciones, mucha corrección, ¿no? Para modificar a esas personas que no tenían el contacto ni siquiera con Dios, ¿no? Simplemente tenían una multiplicidad de dioses, ¿no? Por ejemplo, con los judíos, que con los judíos era un poco más fácil reconciliar el cristianismo, pero con los griegos era mucho más difícil. Entonces vamos directamente, yo se lo voy a leer, así hacemos rápido.
a Hechos 17, ¿sí? Que va a ser el contexto de cómo Pablo conoce a estos tesalonicenses, ¿sí? Hechos capítulo 17. eh, Ahí empieza, ¿sí? Si ustedes van al 16, van a ver a Pablo eh, y Silas, ¿sí? Pero acá vamos a ver la iglesia de Tesalónica. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y Pablo acostumbraba, y como acostumbraba Pablo, fue a ellos y por 3 días reposó y discutió con ellos. Esto quiere decir que él pasó 3 sábados, ¿sí? Pasó 3 sábados ahí en la sinagoga de los judíos. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, ¿no? Entonces, Pablo, como acostumbraba, él paraba en una ciudad y que sea importante, primero iba a la sinagoga, si había, predicaba a los judíos y luego le predicaba al resto de personas, a los gentiles, ¿no? Ese era el modo de operar de Pablo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Fíjense que ahí está con Silas, que va a ser Silvano, que lo vamos a ver en el versículo 1:1. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces ahí vemos que se convirtieron algunos, fíjense que no dice muchos, se convirtieron algunos de los judíos, pero sí que se convirtieron un gran número de piadosos griegos, ¿sí? Seguramente personas que habían estado en contacto eh, con los judíos y que sabían algo de cómo vivir según la palabra de Dios. Normalmente eso es lo que se quiere decir cuando se habla de piadosos. Y mujeres nobles no pocas. Fíjense que no es solamente eh, una cuestión de hombres, ¿sí? Sino que dice y aclara, y mujeres nobles no pocas, o sea, personas que tenían mucho poder. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y saltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Fíjense que acá aparece Jasón, que aparece antes, que seguramente era una persona que por medio de eh, la predicación de Pablo se convirtió y decidió tener su iglesia en la casa, ¿no? Después, bueno, acontecen un montón de cosas y ellos son perseguidos por los judíos, ¿sí? Los judíos agarraron una turba y los persiguieron e hicieron que se vayan, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el versículo 17:10, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, ¿sí? ¿Se acuerdan en Berea que estaban los de Berea, que leían las escrituras y escudriñaban a ver si lo que Pablo decía estaba bien? Entonces, ¿qué dice? Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, fíjense que Pablo llega con Silas, predican el evangelio y son echados de allí por causa de los judíos. Después Pablo, si ustedes ahora que vayamos a revisar la carta, van a darse cuenta que siempre está hablando de la persecución, ¿no? Va a ser como un tema muy, como muy recurrente. Va a haber un deseo de Pablo de saber cómo estaban. ¿Por qué? Probablemente porque fíjense que ahí, súbitamente, después de 3 sábados que él predicó, puede ser que haya predicado más, sí, pero ahí menciona que fueron 3 sábados que él predicó. Es probable que Pablo quisiera seguir enseñando, quisiera seguir estando con ellos, y de alguna manera como que se sintió culpable. Dijo, bueno, estoy triste porque no puedo estar con ustedes, que eso justamente en su primera carta a los tesalonicenses lo menciona, dice que él los quiere mucho, que él los ama mucho. Y después vamos a ver
la forma de amor y la palabra que se usa para amor y con ellos. Entonces Pablo estaba deseoso, ¿sí? Una de las circunstancias del texto es que Pablo estaba deseoso de estar con ellos, pero no podía estar con ellos, ¿sí? Entonces, también tenían, o es una exhortación a una fortaleza espiritual en medio de las persecuciones, ¿sí? Entonces Pablo llega a Tesalónica, predica a los judíos, predica a los griegos, se junta una turba, la turba se enoja, ¿no? Los hace echar, entonces ellos tienen que ir escapando, Pablo y Silas, ¿no? Y entonces ahí es donde, en este contexto, vamos al 17:10, mejor vamos a ir al 17:14, después de lo de Berea, dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo que se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido órdenes para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Fíjense ahora, sobre todo en ese versículo 14, 15. Pablo se fue, llegaron a Berea, predicaron el Evangelio, fueron perseguidos de vuelta. Pablo se va a Atenas y Silas y Timoteo quedan ahí. ¿Sí? Y después Pablo dice, mira, cuando terminen acá, vengan conmigo a Atenas. ¿Sí? Pero después de esa predicación, Pablo se va a Corinto. Y se cree que desde Corinto es donde él se junta después con Timoteo y en ese momento se entrega la carta que va a ser primera de Tesalonicenses. Ahora lo vamos a ver mejor, pero esa sería una introducción a la primera carta de los tesalonicenses y cómo es el contexto. Entonces, un contexto de persecución, ¿no? Que ya lo hicieron con Pablo, con Silas, un lugar hostil, en donde hay judíos hostiles, ¿no? Y que seguramente los griegos también se van a sumar a eso. Entonces Pablo dice, bueno, yo quiero verlos, pero Satanás me impidió y le doy gracias a Dios porque ustedes tienen fortaleza espiritual, porque ustedes se aman y que tienen la esperanza de la venida de Jesucristo. Entonces vamos ya directamente a entrar al texto, ¿sí? Pero antes se puede dividir de forma general en dos partes, ¿sí? Primero, una celebración por la fidelidad, ¿no? Capítulo 1 al 3. Luego, vamos a ver del capítulo 4 al 5 cómo ellos empiezan a crecer, cómo ellos deberían crecer, un reto para crecer, ¿no? Son exhortaciones en donde Pablo les dice, bueno, que sería la teología práctica, cómo ellos pueden poner todo lo que les estuvo hablando ahora en práctica, en acción. Entonces, acá tienen un bosquejo muy simple, ¿sí? Este bosquejo les puede servir como algo general, pero nosotros vamos a ir versículo por versículo. ¿Sí? Entonces, ahora yo voy a presentar, me voy a cambiar, ahora estoy en la computadora y me voy a cambiar, voy a ver cómo sale esto. Mm, voy a dejar de compartir. Espero que ustedes lo puedan ver. Yo me voy a dar cuenta. Listo. ¿Ustedes me escuchan? Sí, se te oye Sí, bien. Pablo. Perfecto. Sí, Sí, se te Pablo, oye no bien. te escuchan. Perfecto. Sí, normal. Bien, bien, bien. Bueno, ustedes ahí van a ver la pantalla.
Bueno, ahí tengo un montón de cosas abiertas. Esta es la aplicación de Logos, ya se lo mostré en la computadora, ¿sí? Pero, pero, a medida que nosotros vayamos avanzando, yo les voy a ir marcando en los textos o en el texto cosas importantes, cosas que son pertinentes y cosas que a nosotros nos interesan mucho, mucho, mucho. Entonces, vamos a leer la primera parte, vamos a ver las salutaciones, vamos a ver esta salutación en profundidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque después ustedes lo van a ver, lo vamos a ver en todas las cartas y no hace falta que nosotros vayamos a ver cada carta en específico, ¿sí? Entonces, tres personas: Pablo, Silvano, Timoteo, ¿sí? Entonces ahí van a ser los que van a mandar la carta, los que se van a hacer cargo de la carta. A la iglesia de los tesalonicenses, ¿sí? Esta va a ser la única vez que se va a mencionar la palabra de los tesalonicenses, ¿sí? Normalmente dice, lo que va a decir Pablo va a ser siempre, no la iglesia de Corinto, sino a la iglesia que está en Corinto. Pero esta va a ser la única vez que se va a mencionar a la iglesia de los tesalonicenses, ¿sí? Entonces, fíjense dónde está: en Dios Padre. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos tres personas acá, ¿sí? Pablo, Silvano y Timoteo. Esos van a ser los que van a mandar esta carta. Se la van a mandar a la iglesia de los tesalonicenses. Y fíjense que menciona cosas de los tesalonicenses. Va a mencionar a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, discúlpame. Pablo es el que escribió la carta y Silvano y Timoteo la llevaron, como si me Bueno, aclaras. ahora vamos a ir con eso. Primero vamos a ver que hay tres emisarios, ¿sí? Si nosotros vamos a la segunda carta de los Corintios, vamos a ver que todo dice nosotros. Nosotros, tal, tal, cómo le predicamos nosotros, cómo nosotros hicimos esto. En esta carta también se ve eso. El nosotros se ve constantemente. Pero normalmente se cree, o es lo más probable, es que Pablo, Silvano y Timoteo estaban juntos cuando hicieron esta carta. Pablo y Silvano estaban encarcelados y Timoteo los fue a visitar, ¿sí? Así va a ser esto. Si nosotros vamos a Hechos, acá puedo moverme rápido entre todo. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 15, 22, vamos a ver que hay alguien. Fíjense que dice: entonces apareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varón principales entre los hermanos. Fíjense que este Silas y este Silvano son el mismo, ¿sí? Entonces, Silas y Silvano son la misma persona, ¿sí? Después, en el 15:32, fíjense cómo dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Quién es este Silas? Era un profeta, ¿sí? Este Silas o Silvano era profeta. ¿Profeta de qué?
obviamente de Dios, ¿no? Que acompañó a, acá a Pablo para su primer viaje, ¿sí? Para su segundo, perdón, para el segundo viaje. Entonces, era una persona que había estado acompañando a Pablo, ¿sí? Era una persona que acompañaba constantemente a Pablo. Silas y Pablo siempre andaban juntos. Entonces era un varón principal entre los hermanos. Este Silas era un profeta. También otra cosa que nosotros lo vamos a ver en... ahí no me deja cambiar. Otra de las cosas que era, lo vamos a ver en Primera de Pedro, 5, 10. Y fíjense que este Silvano o este Silas también aparece como uno que manda la carta de Pedro, de Primera de Pedro, ahí en el versículo 12. ¿Sí? Primera de Pedro 5:12 dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que es la verdadera gracia de Dios en la cual estás. ¿Sí? Entonces, este Silvano no solamente había acompañado a Pablo en su segundo viaje, sino que también fue el que mandó Primera de Pedro. Entonces, ahí ya vemos los personajes principales. ¿Sí? Pablo, que es lo que ya vimos antes, y Silvano o Silas. ¿Ok? Entonces, si nosotros volvemos a esta. Entonces, Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo y Silvano estaban encarcelados. Timoteo se junta con ellos. Como Pablo y Silvano no podían salir porque estaban encarcelados, Timoteo llevó la carta a los tesalonicenses. Sí, seguramente en el capítulo 17 o 18, ahí es cuando Pablo, por medio de Timoteo, manda la carta. Y es Timoteo el que hace esa función de correo. ¿Sí? Timoteo es el que va a llevar la carta hacia Corinto. ¿Por qué lo pone último a Timoteo? Seguramente porque era el más joven y porque era como el menos importante, ¿sí? Pablo siendo el más importante, como el líder de la misión, Silvano como uno de los acompañantes y Timoteo como a uno de los que se sumó a ellos, ¿sí? Eso es Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, que es lo que vimos nosotros, ¿sí? Entonces solamente acá, con respecto a esta palabra de la iglesia de los tesalonicenses, solamente aparece en primera de Tesalonicenses y en segunda de Tesalonicenses, ¿sí? Esto es algo muy propio o solamente de las cartas a los tesalonicenses, ¿sí? El decir esto de eh, la iglesia de, esa iglesia de solamente se usa en primera y en segunda de Tesalonicenses. De ahí podemos sacar o podemos argumentar que hay una progresión del pensamiento paulino con respecto a lo que es la iglesia. ¿Sí? Porque acá menciona que la iglesia es de ellos, ¿no? De los tesalonicenses, pero en el resto es la iglesia de Dios, de Jesucristo, que está en un lugar, ¿no? Ahí nosotros podríamos argumentar de que hay una evolución en el pensamiento paulino con respecto a la eclesiología, ¿no? Que sería el estudio de la iglesia. Entonces, sigamos. La iglesia que está en. ¿Sí? Esto es muy importante. Nosotros no solamente somos de la iglesia que está en un solo lugar, ¿no? Yo, por ejemplo, de la iglesia en San Isidro, ¿no?
iglesia cuadrangular, las columnas en San Isidro, ¿no? Acá hay una doble dimensión de la iglesia, que está en el Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esto es muy importante porque nos hace ver la profundidad de cómo nosotros podemos o debemos ver la iglesia. La iglesia no es solamente un lugar, ¿sí? Por así decirlo, está de manera espiritual unida o está injertada directamente en el Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Por eso es tan importante esa primera oración de Jesucristo y Dios Padre. Luego tenemos la gracia y paz sea a vosotros, ¿sí? La gracia y la paz sea a vosotros. Eso es un distintivo paulino, como nosotros lo vimos al principio en la introducción, que siempre está como dictado por gracia y esta paz, ¿sí? Cuando nosotros vemos la gracia y vemos la paz, es como que se van uniendo, ¿sí? La gracia y la paz se unen. ¿Por qué está primero la gracia? Porque sin la gracia no puede haber paz, ¿sí? Gracia viene del griego charis o charis, que tiene que ver con, específicamente acá, la gracia que viene de parte de Jesucristo. Es la gracia de Dios que viene a nosotros y que gracias a esa gracia nosotros ahora entonces podemos tener paz, ¿sí? Entonces la gracia y la paz sean a vosotros. Eso es un deseo de Pablo, es un anhelo del corazón de Pablo para que ellos se encuentren a Cristo y ellos puedan tener paz, sobre todo en lo que va a decir después, en medio de las tribulaciones, ¿sí? Después, tenemos un problemita con esto, con de gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En los manuscritos más antiguos, esa parte no está, ¿sí? Esta partecita no está. Parece ser un agregado posterior, ¿sí? Si ustedes ven, obviamente Reina Valera, esta es Reina Valera revisada, 1960, en eso sí están. Pero en los manuscritos más antiguos no está. Incluso si ustedes ven algunas versiones lo omite, ¿sí? Y tiene sentido, ¿por qué? Porque ya lo había dicho antes, ¿sí? A la iglesia que está en Dios Padre, en el Señor Jesucristo. Entonces tendría mucho sentido de que eso no esté en los textos originales, ¿sí? Con respecto a esto quiero hacer una aclaración. Muchas veces hay textos que no están en los manuscritos en los manuscritos primeros, ¿sí? Del siglo II, III, IV, V, VI, VII. Y no tenemos que tener miedo de esos escritos, de que no estén, ¿sí? Solamente tenemos que verlos y verlos de una forma madura, ¿sí? Solamente le quiero hacer esa aclaración a ustedes, de que esa parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo parece ser un agregado posterior, ¿sí? Sobre todo porque, lo que les dije antes, porque antes ya está dicho Él, de Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Voy a decir que no modifica el Claro, texto, digamos, no claro, modifica nada, exactamente, digamos. perfectamente, no modifica el texto, ¿sí? Eh, Le sigo expandiendo esta idea. Nosotros sabemos que la escritura es fiel en un 98,99998%, ¿sí? Todas las variantes se llaman, si ustedes van a lo que es los manuscritos originales, se llaman variantes. Las variantes cambian una palabra, cambia una coma. Hay palabras que son más difíciles de interpretar que otras, pero nunca, en ninguna de esas variantes cambia las doctrinas esenciales del cristianismo, ¿sí? O sea, el cristianismo, incluso con todas las variantes que hay, de los 24.000, si no recuerdo mal, manuscritos originales en el sentido de que no son copias modernas, de todos esos 24.000 manuscritos, ninguno de ellos modifica el mensaje central del cristianismo. Ni la muerte, ni la resurrección, ni la ascensión, ni la segunda venida de Cristo, ni las doctrinas principales de salvación. Ninguna de las variantes las cambia,
Pero bueno, esto se los aviso porque, bueno, en la Reina Valera ustedes lo van a ver con eso, pero si van a versiones más modernas o que usan otro tipo de manuscritos, no lo van a encontrar, ¿no? Entonces van a decir, ¿qué pasó acá? Pasó eso, ¿no? Que son manuscritos más antiguos y utilizan eso, y por eso esa parte no está. Entonces, vamos a la siguiente. Eliminamos esto. Vamos a la siguiente parte. A ver si puedo ajustar un poco Bueno, este Pablo, capítulo. te interrumpo. Sí, Con respecto a la forma de escribir, respetando puntos seguidos y comas o puntos y apartes, cuando sí, cambiamos de verso, lo que vos estás dando a entender es que no es una herejía la forma de verlo, de cómo fue transcripto en la actualidad o en los de los manuscritos a la copia sí, actual que tenemos. No es herejía, pero siempre No tenemos que tener modifica la esencia, en medido las comas y los puntos, porque no si no claro. se modifica la esencia del texto. Bueno, sí, está muy bien esa aclaración. Eh, a ver, hay una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros no tenemos los originales. Primero eso, ¿no? Por lo tanto, no sabemos cómo es o cómo fue escrito el original original, ¿sí? O sea, la primera copia. Eso no lo tenemos. Lo que tenemos es variantes, ¿sí? La Biblia es el documento con más información o más caudal de información de un texto antiguo que se tiene, de todos. No hay ninguno que supere a la Biblia en cantidad de manuscritos, ¿sí? De manuscritos cercanos o muy cercanos a la fecha de la primera copia, ¿sí? El primer manuscrito. Después, tenemos que saber que en el griego no había comas y puntos, ¿no? Entonces eso lo hacía mucho más difícil. eh, lo hacía mucho más difícil. Y sobre todo, de esta primera de Tesalonicenses, si vamos al final, vamos a ver que Pablo dice que lo diga en voz alta. Por lo tanto, esta carta está pensada para ser leída en voz alta. La iba a leer seguramente Timoteo, y Timoteo ya sabía todas las ideas que Pablo tenía. Por lo tanto, el único que nos puede aclarar todo lo que tiene que ver con este texto sería Timoteo. Pero bueno, Timoteo ya murió, entonces hay cosas que capaz no lo podemos saber en profundidad porque no tenemos el conocimiento. Eso no, obviamente no invalida las escrituras. Por eso nosotros dependemos del Espíritu Santo, ¿no? Porque si no, el Espíritu Santo como que brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, no sería una herejía poner párrafos separados o distintos párrafos. Se puede, si queremos, hacer todo un solo escrito, porque así fue escrito el original. Así que no habría problema con eso. Por supuesto, los párrafos nos ayudan a nosotros a entender mejor los conceptos y las ideas que van juntas, ¿sí? Pero es como una ayuda para nosotros. No están originales y obviamente que estén, no cambia nada. Bueno, entonces, vamos a esta segunda parte, ¿sí? Vamos a ir del 2 al 10. Cuando nosotros vemos todo este choclo de párrafo, es un párrafo largo, ¿sí? Nos va a hablar de distintas cosas. Primero va a ser en clave de oración, ¿sí? Vamos a ir marcando esto. Va a ser una oración. Una oración. Este damos gracias nos está marcando que esto va a ser a forma de oración, ¿no? Si bien no es una oración como sí, como gracia y paz del Señor Jesucristo a ustedes, pero va a ser en clave de oración, va a ser como una oración escrita. ¿No? Es como que Pablo está orando por ellos y le está diciendo seguramente a Timoteo o a Silas o a Silvano que la escriba, ¿no? Entonces, el damos gracias a Dios va a ser el motivo de su oración. Esta acción de gracias va a ser muy importante para todo el texto, porque la acción de gracias se va a manifestar
en todo este texto. El hecho de él estar agradecido va a ser algo predominante en el texto. Acuérdense que al principio vimos que Pablo tenía, como había sido llevado, ¿sí?, a la fuerza, fue separado de ellos. Después Pablo va a utilizar palabras más fuertes, ¿no? Va a ser como huérfano de ellos, dice él. Después en el capítulo 3, Pablo estaba preocupado por qué es lo que había sido de ellos, ¿no? Entonces, cuando Timoteo ya sabe y le trae las noticias de qué es lo que pasó en Tesalonicenses, con los tesalonicenses, Pablo se va a sentir agradecido, va a decir, bueno, gracias a Dios, justamente, que ellos siguieron y perseveraron. Después vamos a ver en qué cosa perseveraron. Pero fíjense, ahora vamos a ver cómo Pablo da gracias por ellos. Y dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestra obra de fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Acá va a haber varias palabras que va a ser obra de vuestra fe, trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. La oración, ¿sí?, que es un tema muy recurrente, que Pablo va a tener 3 instancias de oración. Oración por ellos, ¿sí?, que va a pedir o va a agradecer a Dios por ellos y por todo lo que ellos hicieron. ¿Cuál es la teología paulina de la oración? Es algo que se hace sin cesar, es algo que se hace normalmente, es algo que se hace día tras día. Y esto obviamente nos dice algo muy importante. Pablo, incluso en las aflicciones, oraba. Y oraba siempre, sin cesar. Obviamente siguiendo a Cristo, siguiendo a todas las personas que nosotros podemos ver en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que oraban. Y Pablo es una figura muy prominente que oraba y dice sin cesar delante de Dios. Y Padre, y fíjense que dice, Padre nuestro, de la obra de nuestra fe, ¿sí?, amor, y acá lo voy a marcar, fe, amor y esperanza. Pablo nos menciona 3 cosas. Nos menciona la fe, el amor y la esperanza. Esta fe produce un obrar, ¿sí? Esa fe produce un obrar. Ese amor los obliga a trabajar. Trabajo. Y la esperanza va a estar unido a Cristo. Sí, entonces la fe produce un obrar. El amor es un trabajo que se hace por otros, ¿sí? Y la esperanza es en Cristo. El Señor Jesucristo es la esperanza en sí mismo. Si bien después le va a hablar de la esperanza de la resurrección, lo que Pablo quiere dejar acá en el principio es que la esperanza está anclada directamente al Señor Jesucristo. Entonces hay fe, hay amor y hay esperanza. La fe es una obra, es algo que te lleva a lograr. El amor es el amor por los demás. Es algo que Pablo va a remarcar mucho, el amor que se tienen entre ellos. Es un amor que los lleva a amarse entre ellos. Es como un trabajo que se hace entre todos, que los lleva a amarse. Y una esperanza anclada directamente en Jesucristo. Y esas son las 3 distintivos que va a mencionar Pablo y que eso se va a repetir por toda la carta. ¿Sí? La fe, después vamos a ver al final, cuando habla de, hace como una conversión, como un evangelio, un mini evangelio. El trabajo del amor,
que es el amor que se tienen entre ellos y la esperanza de la venida de Jesucristo, que la va a mencionar a partir del capítulo 4. Entonces tenemos esas tres cosas, ¿sí? Estas tres cosas después se mencionan en el capítulo 5, en el 5:8. Pero acá menciona, fíjense, menciona la fe, el amor y la esperanza. Fíjense cómo él, desde el principio del 2:1, del capítulo 1, versículo 2, hasta el final del 5:8, él va a hablar de la fe, el amor y la esperanza. Es como que todo lo que viene antes y después está comprimido entre la fe, el amor y la esperanza, ¿sí? Entonces ahí a poco nosotros vamos viendo cuál es la estructura y qué es lo más importante para Pablo, ¿sí? Esta fe, este amor, esta esperanza va a ser lo que va a ser como un sándwich, es como los panes, van arriba y abajo. Y todo lo del medio es lo que ellos se tienen que comer para poder seguir creciendo en Cristo. Entonces, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que acá empieza de vuelta con conocemos. Conocemos. ¿Por qué? Porque Timoteo es el que les dio a conocer todo. ¿Sí? Timoteo es el que le dio el parte a Pablo y a Silas de qué es lo que estaba aconteciendo en Tesalónica. Amados hermanos de Dios, vuestra elección. Conocemos, hermanos amados, vuestra elección. Esta es una parte muy complicada, porque nos está hablando de la elección de parte de Dios. ¿Sí? Esta elección es de parte de Dios. Pablo lo que está mencionándonos en este versículo 4 es que Dios los había elegido a ellos. Gracias al parte de Timoteo, ¿sí? Que menciona el amor que tuvieron ellos, que menciona cómo ellos se tratan, ¿sí? Dice que el amor de ellos llegó, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, ¿sí? El amor de ellos era tan grande y era tan evidente que había llegado a Macedonia y a Acaya. Por lo tanto, esos ejemplos y ese obrar de ellos demuestra que ellos habían sido elegidos, ¿sí? Demuestra que ellos habían sido elegidos, que Dios los había elegido. ¿Cómo sabemos que Dios nos ha elegido a nosotros? Porque nosotros tenemos frutos dignos de arrepentimiento, como empezó a predicar Juan el Bautista, que nosotros realizamos buenas obras, ¿sí? Obras de vuestra fe, que trabajamos en nuestro amor con nuestros hermanos en la fe, obviamente con los de la iglesia y también con los de afuera, y porque tenemos una esperanza, seguimos creciendo y creyendo en ese Dios, en ese Jesucristo. Entonces, Pablo nos está planteando acá de que Dios nos eligió y cómo nosotros nos damos cuenta de que Dios nos eligió porque actuamos de una manera determinada, porque tenemos amor. Después Juan va a decir, ¿no? El que no tiene amor no conoce a Dios. Sí, o sea, el que no ama, que es esa palabra muy importante, que es amado por Dios, el que no es amado por Dios, sí, no puede después transmitir amor, no puede dar amor. Entonces, el verdadero amor solamente se puede amar, solamente se puede dar en el contexto del amor de Dios. ¿Sí? El amor de Dios y Dios mismo es la fuente por el cual nosotros después podemos dar amor. Y eso es lo que nos está empezando a plantear este párrafo de Pablo. Después dice,
Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Cómo fue ese evangelio? En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Se acuerdan que nosotros leímos en Hechos 17 cómo ellos fueron, predicaron, ¿sí? Y ahí vemos que muchos se convirtieron. Se convirtieron algunos judíos, se convirtieron muchos griegos y mujeres nobles no pocas, ¿sí? Nosotros podemos ver que esa, ese amor que ellos se tienen se produjo gracias a la predicación de la palabra, pero una predicación de la palabra que no solamente fue de palabras, que es lo que dice ahí, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, ¿sí? Fíjense que dice, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ustedes tienen que imaginarse el momento ese, ¿no? Ustedes están ahí en Tesalónica y viene un señor con otro y nos predica de un Dios, de un Jesucristo que es rey, ¿no? Entonces vemos que de la nada la gente se empieza a amar de una forma sobrenatural, ¿no? Porque ese es el contexto, el amor, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese poder en el cual él transmitió el Evangelio? Es ver las vidas cambiadas por medio del Espíritu Santo. Acá no está mencionando que fue porque él hizo milagros o prodigios de ese poder del Espíritu. No está hablando de ese tipo de poder. Está hablando del poder de cómo ellos se aman, ¿no? Y obviamente esa es una lección y una enseñanza para todos nosotros, ¿no? ¿Y cuál es esa enseñanza? Es cómo nosotros amamos. La forma en la cual nosotros amamos es el poder del Espíritu Santo. Si lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, entonces no es cualquier tipo de amor. Va a ser un amor sobrenatural que va a llegar a otros lugares. En este caso, dice a Macedonia y a Acaya. Pero ese poder no es el poder de los milagros, es el poder de la transformación de Dios en nosotros. Ese poder es en el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que tiene la parte ahí. Entonces, vemos que hay un discurso del amor. Hay un discurso del amor centrado en el Espíritu Santo. Y hay un amor entre ellos. Este amor es una palabra que se va a utilizar mucho, que va a ser adelfos, ¿sí? Que va a ser la palabra adelfos. No sé si la puedo escribir por acá. Uy. Adelfos, que tiene que ver con un amor eh, de hermandad, ¿sí? Tiene que ver con un amor de hermanos y hermanas. Entonces, esos amados, ¿sí? Cuando se utiliza que ellos son amados por el Señor, ¿sí? Por ejemplo, acá, este amados es adelfos. Y este amor que ellos se tienen que tener es un amor de adelfos, es un amor de hermanos, ¿sí? Ese va a ser todo el discurso de Pablo y por qué Pablo está orando por ellos y por qué está dando gracias a Dios. ¿Sí? Está dando gracias a Dios porque ellos tienen amor entre ellos, tienen un amor de adelfos, un amor de hermanos, que esa va a ser la palabra griega que se utiliza, por ejemplo, en amados, y que se va a seguir utilizando a lo largo de toda la carta. Entonces, la palabra va a ser el poder, ¿sí? El Espíritu Santo va a lograr ese amor en ellos. Vamos borrando todo esto.
ese adelphos va a ser algo muy importante, así que ustedes ténganlo ahí en su mente. Entonces, seguimos. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Acá hay algo muy interesante, que es el poder de la imitación, o lo que podríamos llamar el discipulado, o la importancia del discipulado. Porque acá va a haber una conexión, como si fuese una cadena eh, de imitaciones. Fíjense que dice, imitadores de nosotros. Este va a estar en el segundo. Este nosotros sería Pablo, ¿sí? Y del Señor. En la primera de la cadena, ¿quién va a estar? El Señor. Va a ser el primero. Después de la cadena de imitación, va a estar Pablo, Silvano, Silas y Timoteo. ¿Sí? Él va a ser el segundo. Después va a ser los de Tesalónica. ¿Sí? Y por último, seguimos leyendo el 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y por último van a estar los de Macedonia y Acaya. Fíjense cómo empieza a ser esto una cadena de imitación, cómo está el Señor, Pablo, Silvano, Timoteo, y ellos le transmiten el amor a los de Tesalónica. Y los de Tesalónica tienen tanto amor entre ellos que se transmite a los de Macedonia y Acaya. Entonces fíjense qué importante es el transmitir el amor de Cristo. El Señor, como aprendimos de Él, así lo estaban haciendo Pablo, Silas y Timoteo, y así ellos le transmitieron a los de Tesalónica y los de Tesalónica se lo transmitieron a los de Macedonia y Acaya. Entonces ese versículo 6 y 7 habla de esta imitación, ¿sí? Incluso en el 8, que dice que esta palabra, fíjense, no solo a los de Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Entonces acá no solamente está Macedonia y Acaya, sino que está todo el mundo. Esa fe que empezó en el Señor, que pasó por Pablo, Silas y Timoteo, que pasó por los tesalonicenses, que pasó por Macedonia y Acaya, ahora se transmite a todo el mundo. Entonces, para tener en cuenta, ¿no? Nosotros tenemos que saber que nuestras acciones tienen consecuencias, y si lo hacemos para Dios y tenemos este poder en el Espíritu Santo, entonces nosotros podemos transmitir ese amor que nosotros nos tenemos unos por los otros, que es ese amor que somos amados, ¿sí? Este amor de vosotros, todo ese amor es transmitido, ¿sí? Por el poder del Espíritu Santo, pero para que eso se extienda, no para que quede solamente nosotros, ¿sí? Entonces, de modo que no tenemos necesidad, la parte final del versículo 8, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Fíjense que acá él va a mencionar el Evangelio. ¿Sí? Nos va a mencionar el Evangelio, que es convertirse. Vamos a marcar todo esto. El Evangelio. ¿Sí? Lo vamos a poner con una E. Acá hay un Evangelio. Va a ser un Evangelio
que se va a extender, ¿sí? Por eso su amor seguramente, del amor que está hablando acá, parte de ese amor no es solamente cómo ellos se tratan, sino cómo ellos van llevando el evangelio, ¿no? Porque también es un evangelio de amor. Y acá nos menciona varias cosas. Primero, el evangelio tiene que ver con una conversión, ¿sí? De los ídolos a Dios, ¿sí? De servir a Dios. Entonces, ¿qué hicieron primero ellos? Recibieron el evangelio. Luego ellos se convirtieron. Luego ellos sirvieron y luego ellos esperan. Y acá de vuelta tenemos otra cadena, ¿sí? Uno, uy, me equivoqué. Uno, recibir. Dos, convertirse. Tres, servir. Cuatro, esperar. Fíjense cómo funciona el evangelio para Pablo acá. Cómo ellos Pablo, empiezan. Sí, ¿podés repetir esta última cadena? sí. Primero, reciben, ¿sí? El evangelio. Gracias a eso se convierten de los ídolos a Dios. Ahora ya dejan de servir a los ídolos y dejan de servir al mundo para servir a Dios. Y finalmente, ellos esperan. Esperan obviamente a Cristo. Fíjense cómo Pablo menciona el Evangelio. Obviamente, para que alguien reciba el Evangelio, antes tiene que haber alguien que predique, ¿no? Entonces sería un paso cero, que sería predicación. ¿Sí? En este caso de Pablo, Silas, Timoteo, como ellos predicaron. Pablo y Silas, específicamente Pablo. Entonces Pablo predicó. Ellos no solamente escucharon el Evangelio, sino que lo recibieron. No solamente recibieron el Evangelio, sino se convirtieron. ¿Sí? Es el proceso de conversión. Es el momento en el cual yo me arrepiento. ¿Sí? Sería un sinónimo también de arrepentimiento. Aunque es muy complejo la forma o los pasos en los cuales somos salvos. Hay muchas teorías. Después, ¿qué hicieron ellos? Sirvieron, pasaron de servir a los ídolos a servir, y acá hay dos palabras importantes, al Dios vivo y verdadero, ¿no? Ya ellos dejaron de servir a dioses muertos, por así decirlo, a ídolos muertos y mentirosos, y que lo están engañando a ellos. Y ahora dejan de hacer eso y ahora se convierten a Dios, empiezan a servir a Dios. Y pasa algo muy importante, ¿sí? Que ellos pasan a servir al Dios vivo y esperan a ese Dios vivo. Esta acción de esperar no es algo neutro, es una acción. Esa espera los obliga a hacer algo. Esta espera es una espera de acción, ¿sí? Una espera que los obliga a vivir en santidad, una espera que los obliga a predicar, es una espera que los obliga a santificarse, que los obliga a llegar a las no alcanzados. Y acá nosotros tenemos que aprender. Esperar en la Biblia, sobre todo en la teología del Nuevo Testamento, no es quedarse quietos, no es quedarnos en nuestra iglesia o quedarnos en nuestra casa esperando la venida de Jesús. Esta espera no es sentados en el sillón cómodos esperando a que Jesús, cuando le pinte volver, cuando quiera volver, vuelva. Sino es una espera activa que nos lleva y nos introduce en el mundo y nos lleva para todo el mundo. Entonces, esta espera no es pasiva, es una espera activa.
Entonces, ese es el Evangelio resumido en esta primera parte de Pablo. Pero fíjense lo que esperan. ¿Sí? Esta va a ser como una especie de introducción a lo que Pablo va a mencionar después en el capítulo, a partir del capítulo 4, ¿sí? Que va a ser la segunda venida. Dice que hay que esperar de los cielos al Hijo, que este Hijo resucitó de los muertos. Y este Hijo no solamente resucitó, sino que viene con una visión, o con una misión, que es librarnos de la ira venidera. Pablo, en esta primera de Tesalonicenses, muestra la obra de Cristo como una liberación, ¿sí? Como una liberación. Bueno, ahí dice liberación. Como una liberación de la ira, ¿sí? ¿Liberación de qué? De la ira. Y esto es muy importante por un tema escatológico, o sea, por un tema de los últimos tiempos. Cuando nosotros pensamos en Cristo, cuando nosotros pensamos en la ira, tenemos que pensar en estos términos. Jesús nos salva para que nosotros tengamos vida eterna, pero también nos salva para que en la venida, ¿sí? Que es lo que está mencionando Pablo en esta carta, nosotros seamos liberados de esa ira, para que nosotros no estemos esclavos de temores a ira, ¿sí? Ese es el objetivo de Pablo, es que ellos tengan esperanza, de que ellos tengan una razón para vivir, ¿sí? De que no todo va, cuando venga Él, no va a haber ira para los hijos, para los salvos. Va a haber salvación, va a haber restauración, etcétera, un montón de cosas. Pero que nosotros vamos a ser salvos de la ira venidera. Entonces el Evangelio para Pablo, en Primera de Tesalonicenses, consta de ser liberados de la ira, ¿sí? De la ira de Dios. O sea, el Cristo, por su sangre, nos libera de la ira venidera o de la venida de la ira de Cristo, de Dios, que en realidad después vamos a ver que es Cristo el que trae la ira, ¿sí? El que va a derramar de su ira. Pero acá nos dice que la ira venidera va a ser, o nos libera, la muerte de Jesús, ¿sí? Entonces, esa va a ser el primer capítulo. Recapitulando un poco, tenemos la introducción. Hola, buenas. Una preguntita. Sí, Buenas noches. Consulta. Yo siempre creí que Jesús nos salvaba y nos libraba de los pecados. sí. Bueno, muy, muy buena observación. Estoy ahí como que me quedé con los Sí, sí, ojos sí. abiertos. Sí, perfecto. Fíjense que primero vamos a la escritura y después hablamos un poco de eso, ¿no? Vamos de vuelta. Acá estamos esperando, ¿sí? Todos los tesalonicenses, acuérdense, había muchos judíos, había muchos griegos, también había judíos, pero había muchos griegos. Entonces, ellos capaz no sabían todo esto. Pero era su hijo, ¿no? Acá hace una mención que resucitó de la muerte. Y este Jesús directamente nos libra de la ira venidera. Cuando hablamos de la obra de Cristo en la cruz, no solamente es para perdón de pecados, ¿sí? También es la liberación de la ira venidera. Hay algo muy complejo con el tema de la cruz. La cruz es muy profunda, ¿sí? Para mí la cruz, yo estoy estudiando la Biblia casi sistemáticamente hace 5 años, ¿no? Mi primer libro fue 50 razones por las que Cristo murió, sufrió y murió, que es mi primer libro que yo lo tengo por acá, que se llama La Pasión de Jesucristo de John Piper. Y el libro justamente tiene 50 razones por las que Cristo sufrió y murió. Entonces, bíblicamente tenés por lo menos
50 razones por las cuales Jesús murió, ¿sí? O de las cosas que nos salvó, ¿sí? Él no solamente nos salvó para que tuviéramos vida eterna, sino que nos salvó de la ira venidera, nos salvó de todas las maldiciones, ¿sí? De la maldición que van a sufrir todos en el infierno, todos los que no crean. Él nos salvó de no tener un Padre Celestial, que lo tenemos ahora por medio de Cristo. Nos salvó de nuestra propia incredulidad, nos salvó de la ley, ¿sí? De la maldición de la ley, y un montón de cosas de las cuales nacen de Jesús y de su obra. ¿Sí? Si ustedes quieren leer un buen libro, muy lindo libro, este fue mi primer libro que leí, se llama La Pasión de Jesucristo, de John Piper, que te da 50 razones por las cuales Jesús sufrió y murió. Entonces, la obra de Cristo es una obra gigante, es una obra monumental, es una obra colosal. Lamentablemente nosotros conocemos muy poco de Jesús, ¿no? Creo que es un problema. La cruz no se, la obra de la cruz no se acaba nunca, y no lo digo de manera poética o de manera linda, sino que verdaderamente es una obra muy compleja, que tiene un montón de vertientes, que tiene un montón de profundidad, y por eso vimos también al principio que Pablo habla del Evangelio, habla de las profundidades teológicas de Cristo muriendo por nosotros. Entonces sí, nos libra obviamente de nuestros pecados, pero no solamente eso, sino un montón de cosas que nosotros las vamos a ir viendo en realidad. Aunque estaría bueno que haya una materia que sea directamente cristología, ¿sí? Normalmente hay muchas también universidades o cursos que son de cristología solamente. Estaría bueno ver la obra de Cristo, ¿sí? Que es tremendo, es hermoso. Y ya les digo, después de 5 años estudiando un montón de libros que ya no me caen más acá en las bibliotecas, sigo encontrando cosas que me sorprenden de la obra de Jesús y la obra de Cristo. Es una cosa inagotable, es hermoso. Estaría hablando horas de Jesús solamente, pero bueno, no tenemos tiempo. Vamos a tratar de, en estos últimos 3 minutos, tratar de ver el primer párrafo. Bueno, no creo que podamos, pero bueno. Vemos el capítulo 2. Otra cosa que les quiero mencionar de esto, ¿no? De liberarnos de la ira venidera. Si vamos al capítulo 5, vamos al final. 5. Acá, de vuelta, vamos a ver que lo repite esto de la ira venidera. Dice que Dios le está hablando a los de Tesalónica, también nos puede hablar a nosotros, que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Cristo, alcanzamos la salvación, y eso muestra que no nos puso Dios para ira, sino para la salvación. ¿Sí? Entonces, el tema de Cristo siendo la base de nuestra salvación, la base de nuestra fe, la base de literalmente de nuestra salvación y salvación de la ira, lo vuelve a repetir Pablo. Por tanto, esta salvación de la ira también es como un sándwich en donde le empieza a explicar acá y la va a terminar más tarde. Bueno, son y 58. Vamos a ver un poquito el principio. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Sí? La visita de Hechos 17. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de nuestra oposición. ¿Sí? Acá siendo ultrajados se está hablando de cuando Pablo y Silas
fueron, fueron azotados y se metieron a la cárcel, y ahí es donde pasó la historia que todos nosotros conocemos de ellos adorando, alabando, y que todo retumbó y que hubo un terremoto y todos los presos salieron, ¿no? Y se convirtió el carcelero, ¿no? Se estaba por suicidar, pero ahí Pablo interviene y se convierte él y toda su familia. Entonces, eso es la parte donde dice que fueron ultrajados, ¿no? Que es ahí Hechos 16, que es en el capítulo anterior. Dice, como sabéis, estuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Bueno, para finalizar, por lo menos, un capítulo llevamos. Pensé que no íbamos a hacer nada. Entonces, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios. En medio de gran oposición. Esta va a ser uno de los temas más importantes de la carta, ¿no? Cómo en medio de la oposición Dios actúa. Pablo ya había vivido eso. Después, si vamos más tarde en el capítulo 2, antes del capítulo 3, vamos a ver de vuelta que básicamente dice Pablo, si a mí me quisieron perseguir los míos, o sea, los judíos, ustedes que son gentiles, los van a perseguir los gentiles. Por lo tanto, no tengan temor. Sigan perseverando en el amor, sigan perseverando en la esperanza, sigan perseverando en la fe. Sean ustedes personas que perseveran en esto, que siguen, que crecen en esto. Entonces, lo que Pablo nos va a ir hablando no es solamente acerca del final de los tiempos o de los últimos